el tiempo, el orden del universo y su destino, el lugar del hombre en el universo y en el tiempo, y por lo tanto vamos a exponer ahora cómo aparece, en contraste con lo que han sido todas estas grandes concepciones, y siguen siéndolo, concepciones cosmológicas y cíclicas de la historia, cómo surge una concepción nueva a la que, por contraste, pues la llamábamos lineal, por buscar así una palabra que la pueda definir y ayudarnos a mantener el concepto en nuestro entendimiento. Bien, lo que hay que decir es que esta concepción del tiempo y de la historia es de origen exclusivamente bíblico, aunque en apariencia todas las culturas y las civilizaciones hayan podido desarrollar ideas en torno, por ejemplo, al crecimiento del Imperio Romano en una línea creciente. Bien, en el fondo, esto no es más que intentar interpretar y plasmar el deseo del hombre o de un pueblo o de unos líderes de una comunidad de querer hacer persistir en el tiempo aquello que vamos a construir. Pero sabemos que este tiempo en el fondo forma parte de este ciclo eterno de generación y destrucción de todas las cosas, ¿no? Bien. Decía que esta concepción lineal, a la cual llamaremos histórica, porque la historia nace realmente aquí en su sentido más pleno, tal como será además desarrollado y entendido por la modernidad. Supone que hay un origen y hay un final. Supone que hay un origen y hay un final. Claro, a nosotros esto ahora nos es muy fácil de entender, porque hemos sido educados primero por la tradición moderna, que habla del progreso, con lo cual ya nos hemos tragado esta idea de que esto va ad maiorem, cada vez mejor. Esto cada vez va mejor, faltaría más, porque hemos progresado y hemos superado el pasado, que es una cosa oscura, decrépita, superada, que no hay ni que pensar en él ni que hacer memoria. Estamos educados en esta mentalidad, pues y aceptamos que la historia es una línea de creciente desarrollo. Además también porque hemos sido educados en la tradición cristiana, que claro, muy desvirtuada y contaminada por ideas extrañas, al final no acaba de tener muy claro qué es esto de la esperanza histórica. La concepción lineal nace con la experiencia del pueblo de Israel. Y a mí me cuesta de imaginar que Abraham, antes de salir de Ur de los Caldeos, tuviera muy claro lo que vamos a explicar ahora. Porque nosotros desde nuestra fe bíblica y nuestra conciencia cristiana y nuestra percepción cristiana del tiempo y de la historia, claro, pensamos que ya desde el principio se tenía muy claro que esto va a mejor. O sea, que esto va hacia la tierra prometida porque es muy evidente. Pero esto yo me imagino que a Abraham no le era nada evidente. Lo cual nos hace mirar toda la historia del Génesis y del Éxodo como la experiencia de cómo Dios va iluminando al hombre a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, antes y después del exilio en Babilonia, de que ciertamente Dios conduce la historia. Yo no tengo muy claro que Abraham esto se lo creyera como nosotros lo creemos. En todo caso, si Abraham lo llegó a saber, fue por un don sobrenatural de la fe. Porque por conciencia personal me imagino que Abraham pues veía hasta incluso bastante aceptable hacer sacrificios humanos. Históricamente todo el mundo lo hacía. Y se ofrecían los primogénitos a los dioses para calmar su ira en un acto de reparación por nuestras faltas y nuestras desobediencias. Por lo tanto, yo al principio no me imagino que Adán ya viera las cosas tan claras como nosotros.
Con el tiempo Dios fue educando a Abraham. Con el tiempo Dios fue educando a Moisés. Con el tiempo Dios fue formando un pueblo y una conciencia. Lo cual lleva a pensar que esta idea tan presupuesta en nuestra percepción cristiana del tiempo y de la historia, y tan aceptada por la modernidad, aunque desfigurada, ha sido obra de Dios en nuestras conciencias. Aunque luego hayamos tirado a Dios por la borda y nos hayamos quedado con la idea de que esto progresa adelante porque somos muy guays y lo hacemos muy bien. Por tanto, esta idea, esta concepción, puramente bíblica, puramente judía y cristiana. Puramente judía y cristiana. Y además, como un producto de la revelación. Es decir, no es obra de la razón humana, sino que es un don de la fe. Es un producto de la revelación. Dios es quien ha puesto recto lo que iba torcido. Y aquello que se replegaba eternamente sobre sí mismo como un castigo, ha sido roto y abierto con una esperanza que nos dirige hacia el cumplimiento de su promesa. Y esto solo es por la interrupción o la irrupción. Se puede decir interrupción, porque Dios de repente interrumpe el ciclo eterno al cual estaba condenada la humanidad por el pecado original. Lo interrumpe, irrumpe en la historia, toma las riendas de la historia y promete, sin que lleguemos a entender qué es eso, una tierra prometida, que es figura de una nueva Jerusalén, de un cielo nuevo y de una tierra nueva, que aún así, con el don de la fe, creemos más que entendemos. Por eso es de fe, porque si lo entendiéramos ya no sería de fe, aunque podemos explicarlo también muy racionalmente, ¿verdad? Pero la afirmación primera es de fe. Y así es como Dios habla a Abraham y le promete una tierra. Y cómo Abraham es puesto a prueba, no en su inteligencia, sino en que esa irrupción del logos en la historia requiere un acto de confianza. Confianza que por la dureza del corazón del hombre ha de venir precedida por la obediencia ciega, lo cual escandaliza mucho la soberbia de la razón humana, porque cuando Dios promete a Abraham una descendencia, pues Abraham se va haciendo mayor, evidentemente ya no van a poder tener hijos, y entonces Abraham hace la pirula, se junta con Agar, su esclava, y de ahí tiene a Ismael. Y entonces ya de Dios habla a Abraham y le dice, este no es el hijo de mi promesa. Así que cogerás a Agar tu mujer, bueno, la mujer, esa mujer con la cual tú en contra de mi promesa, pues has yacido para darte a ti mismo un hijo que no es de mi promesa, y nos echarás de tu casa y te juntarás con Sara tu mujer. Y Abraham obedece, contra toda razón. Y luego Abraham, claro, dice, ¿qué va a ser de Agar y de Ismael, que es hijo de mi carne? Y dice, mi mano protectora hará que nadie les pueda hacer daño. Yo haré de ellos un gran pueblo. Y sabemos que tanto en la tradición bíblica judía como cristiana, los hijos de Abraham, descendencia de Ismael, son los ismaelitas o agarenos, el Islam. Un gran pueblo, pero no son hijos de la promesa, sino que son hijos de la yihad, del esfuerzo por darse a sí mismo aquello que creen que Dios les ha prometido. Y eso es la yihad, el esfuerzo. Es el esfuerzo, lo propio del buen musulmán, han de esforzarse para que se cumpla. Cambio ha de obedecer y ha de confiar. Son dos actitudes que nacen de Abraham, pero una es la del hombre que se da a sí mismo lo que el hombre desea y cree en eso honrar a Dios. Y la del hombre que sabe que solo Dios puede ser honrado si se le obedece, y en él se pone toda nuestra confianza. Y Abraham obedece. Y entonces Dios va
manifestando la grandeza de su promesa. Y cuando tiene a Isaac, y entonces Abraham da gracias a Dios, ve a Isaac que crece, y entonces Abraham está muy contento de haber hecho caso a Dios. De repente resulta que ese Yahvé Dios que le ha dado a ese hijo de su promesa, le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Y entonces, qué duro, ¿no?, para Abraham tener que ofrecer a ese hijo en sacrificio. Desde entonces ya nunca más hubo sacrificios humanos en la descendencia de Abraham, porque la mano del ángel del Señor detuvo su cuchillo, y cumpliendo aquello que Abraham le dijo a Isaac cuando subían a la montaña, ¿dónde está la víctima del sacrificio? Dios proveerá. Ya lo sabemos que Dios hizo provisión, porque proveyó que en el vientre de María iba a ser engendrado el cordero que, ofrecido en sacrificio, limpia todos los pecados del mundo. Dios proveerá, que en efecto, y Dios proveyó. Y entonces es cuando Yahvé Dios hace la promesa a Abraham. Dice, ahora sí, sé que te has fiado de mí, ahora sí, ahora sí. Ahora haré de ti el padre de una descendencia mayor que los astros del cielo. Ahora sí en tu nombre se bendecirán todos los pueblos. Bueno, no sé, es curioso, pero si sumamos judíos, musulmanes y cristianos, yo creo que tenemos la mayoría de la población del mundo, ¿no? Más o menos, yo creo, ¿no? Aunque aquí hemos decidido ir a menos, pero como vemos el Islam va imparablemente a más. Entonces los hijos de Abraham crecen para el cumplimiento de la promesa. Aunque claro, los que han desconfiado de la promesa de Yahvé van a ser vengados por los que no creyeron en la promesa de Yahvé y se dieron a sí mismo aquello que Yahvé les había prometido, pero no haciéndolo confiando y obedeciendo a Yahvé, sino dándoselo a ellos mismos por la yihad o el esfuerzo. Dios también usa de estas cosas para castigar a los pueblos que se alejan de Él, como permitió que Israel fuera castigado cuando Israel se apartó de Yahvé, y entonces Babilonia destruyó el templo y fue llevado en cautiverio a la tierra de Babilonia para que allí como esclavo sintiera añoranza de Jerusalén, y para alegría de los babilonios y los caldeos que se reían de los esclavos judíos, y les decían, cantadnos cancioncitas de vuestra tierra. Entonces por fin cantaron aquello de que mi lengua se pega al paladar, se olvidaba tu nombre, Jerusalén. Esto, con el que se saludan los judíos el año que viene en Jerusalén, y lo que nosotros esperamos, la segunda venida de Cristo en Jerusalén, que si se ha de producir, se producirá allí, naturalmente, no en Roma. Bueno, vemos esta cosa tan curiosa. Pues sí, la descendencia mayor que los astros del cielo, y en su nombre se bendicen multitud de pueblos y naciones, hasta que todos los pueblos se reconozcan descendencia de Abraham según el Espíritu, descendencia de David y descendencia de María, en Cristo Jesús. Bien, vemos pues dónde se inicia y cómo Dios va trabajando el corazón duro del hombre para llevarlo allí donde Él ha previsto. Conocemos todos la historia de Moisés, no vamos a redundar en ello. Conocemos la lucha entre Dios que aprieta, el pueblo de Israel que le es infiel, cómo entonces es castigado estar 40 años por el desierto, y aún así Dios provee agua en su sed, defensa ante las serpientes en su necesidad, cómo Dios da cada día el maná en el desierto. El maná significa, ¿qué es esto? Sorpresa. La providencia de Dios es sorpresa. Fíjate, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, sorpresa. Maná significa, ¿qué es esto? Sorpresa. Y no lo podían guardar, para que continuaran confiando y esperando, que es la pedagogía de Dios. Confía y espera, fíate de mí, confía y espera. Y no podían guardar el maná, porque eso ya no hubiera sido esperar y confiar. Por eso nosotros pedimos el pan nuestro de cada día. No decimos, danos para una semana, ni que me dure toda la vida, no pedimos eso. Pedimos el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y mañana te lo volveremos a pedir. Y si lo tenemos, oh sorpresa, y que no dejemos de agradecerlo, que en ocasiones, muchas ocasiones lo hacemos por la dureza de nuestro corazón.
Y esta es la pedagogía de Dios. ¿Te fías de mí? ¿Te fías de mí? ¿Te fías de mí? Pues harás lo que yo te mando, si te fías de mí. Porque yo sé más que tú dónde te quiero llevar. Yo sé más que tus sacerdotes y tus jueces y tus patriarcas dónde está la tierra prometida. Pero has de ir por donde yo te diga, no por donde tú quieras. Y esta es la pedagogía de Dios. Por tanto, ¿verdad? Todo sucede en la historia. Dios irrumpe en la historia y por lo tanto se muestra como un ser personal, que dialoga, que habla, que escucha, que promete, que pone a prueba. Esto es más complicado, porque esto no hay razón humana que lo alcance. Esto es más fastidioso. Porque una cosa es entender, encontrar racionalmente tu lugar en el cosmos. Otra cosa es no entender por qué naciendo inocente has de ser incestuoso y parricida. No entender y no tener esperanza de redención. Yo puedo llegar a entender que esto es así, pero no pretendo tener esperanza, porque este es mi destino. En cambio aquí es otra cosa. Yo te llevaré donde no entiendes. Para ir a donde no sabes, dice San Juan de la Cruz, has de ir por donde no sabes. Y yo te mostraré el camino. Por aquí, por allí, saldrás de Egipto, irás por aquí. Yo te daré una ley, y esa ley es el signo de mi alianza contigo. Pero recuerda, esto es muy histórico, recordar. La memoria, hasta hacen leyes para pretender, por un acto de la voluntad, corregir y modificar los actos de la memoria, porque aún siendo una sociedad y un gobierno contra Dios, se sabe del poder de la memoria, porque hemos sido educados en un molde en el cual el mandamiento 0 es recuerda. Y entonces, recuerda quién te sacó de la tierra de Egipto, recuerda quién te alimentó en el desierto, recuerda. Y por eso amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Por eso no tomarás el nombre de Dios en vano. Por eso santificarás las fiestas. Por eso, porque recuerda que como Abraham no tuvo que matar a Isaac, honrarás padre y madre, porque a través de los padres, por donde nos viene el pecado, nos viene también la salvación. Por eso honrarás padre y madre, y no matarás, y no robarás, y no, por eso, porque recuerda que por ese camino yo te he guiado, y no puedes decir que no te he llevado a una tierra de promisión, y no he hecho brotar las aguas en el desierto, y no he hecho que los muertos resuciten, los ciegos vean, y los cojos anden. Por eso recuérdalo. Y por eso hacemos memoria. Naturalmente, estamos dando luz a eso que llamaríamos una comprensión histórica del lugar del hombre en el mundo y del orden del mundo. Por eso, después de recordar, de lo último que se escribe es el principio, porque han entendido que al principio tuvo que pasar algo. Y así el Génesis. Se escribe primero la historia de Abraham y muchísimo tiempo después, aunque se ponga en el libro del Génesis, se escribe el libro de los orígenes. Porque hemos entendido que esa promesa debió estar al principio en el plan de Dios, como esa culpa debió estar al principio. La culpa de Edipo con la que nació, encadenado a ese delito que tenía que cometer, eso debió estar también en un principio. Por tanto, en un principio pasó algo. Había antes y después. Ya no siempre es lo mismo. Y ese principio es que ese Dios que nos ha hablado es alguien. Y por tanto, todo cuanto existe, existe por la voluntad de alguien. Y esa voluntad debe tener escondido en sí mismo un misterio cuya comprensión se nos escapa, que es el misterio del amor. Y esto lo hemos visto porque en nuestra experiencia sabemos que lo que nos mueve a determinarnos libremente es el amor.
Por tanto, si Dios creó el mundo libremente, lo debió crear amorosamente. Por eso Dios estaba muy satisfecho de lo que hizo, porque lo que uno hace amando le sale bien. Y entonces cada día de la creación se gozó, que literariamente se puede explicar, porque claro, esto racionalmente no sé si se puede explicar mucho, pero es bonito usar de la literatura, porque el hombre tiene este poder creativo de la poesía, ¿no? Y decir, y Dios vio que era bueno. Qué bonito, Dios vio que era bueno. La creación es buena. Cada uno de los días de la creación son un alegato contra el dualismo, contra la gnosis, contra el yin y el yang, porque el cuerpo es bueno, el sexo es bueno, el vino es bueno, la cerveza es buena, el tabaco es bueno, gozar con los amigos es bueno. Qué bueno es todo lo que Dios nos da. Y qué buena es la capacidad que Dios nos ha dado de perpetuar, multiplicar y perfeccionar los bienes de la tierra. Que eso significa cumplir el mandamiento de crecer, multiplicaos y dominad la tierra. Qué bonito. Descubrir que hemos sido hechos a imagen de Dios. Tomó Dios barro de la tierra y le insufló su aliento. Somos vida de Dios, porque el aliento es el signo significativo de la vida. Para los judíos es el aliento y la sangre. El aliento y la sangre. Somos aliento divino. Y más adelante seremos sangre divina. ¡Qué fuerte! Somos aliento divino. Y ese aliento divino, Adán y Eva, al principio tuvieron una integridad que ya nunca más después del pecado original podemos llegar ni a imaginar. Podemos especular en qué consistiría y hacer una división, porque lo pone el catecismo, dice cómo eran Adán y Eva antes del pecado original. Así, tan fácil de entender. No podemos ni soñar que fue eso. Es imaginar cosas. Cuando estamos muy bien, decimos, ¡ay, qué bien! Esto es el paraíso. Bueno, es un eco. Es un eco porque el paraíso se desvaneció por el pecado de nuestros primeros padres. Y entonces, muy hábilmente, ahí mismo ya está la promesa. Porque hemos de entender que si Dios habló a Abraham, fue para enderezar aquello que se había torcido, para interrumpir ese ciclo diabólico de lo que nos tiene atado y encadenado el destino del pecado. Y entonces, al principio, Dios ya debió estar en ello. Y al principio ya hubo una promesa. No es la de Abraham, no. La de Abraham es lo que ya al principio prometió. Cuando al principio, por el pecado original, todo quedó herido, debilitado, caído, disminuido, desordenado y separado. La división nació cuando el hombre quiso ser como Dios. Y ahí el hombre perdió su condición original. Y en ese momento, Adán y Eva se descubrieron venidos a menos, bastante a menos. Porque, en primer lugar, tuvieron miedo, lo cual es muy curioso, que el hombre tuviera miedo de Dios. Porque Adán y Eva, esto que llamamos el temor de Dios, lo debieron experimentar de otra manera. Porque además este miedo es miedo a lo terrible. Y este miedo a lo terrible es el miedo a haber perdido a Dios. ¿Por qué os escondéis? Es que habíamos oído pasos y teníamos miedo. ¿Miedo? Eso es el pecado original. Miedo. Y además, ¿por qué os cubrís? ¿Por qué os cubrís? Porque sentimos vergüenza. Bueno, yo creo que entre líneas se puede entrever y un poco forzar lo que dice el texto y pensar que Eva se avergonzó del modo como se sintió por primera vez mirada lascivamente, desordenadamente por Adán. Y Adán se sintió avergonzado de cómo después del pecado se notó en una relación degradada, decaída y herida delante de Eva. Y sintieron vergüenza cada uno de sí mismo y cada uno de su esposo y de su esposa. Y se tuvieron que cubrir de su propia vergüenza y de la vergüenza de la mirada del otro. Porque el pecado original separó aquello que Dios al principio
había hecho carne de mi propia carne y sangre de mi propia sangre. Y así tenemos la pelea de los sexos, las dificultades en el amor, en la vida matrimonial, en la vida conyugal, la relación entre iguales, Caín mata a Abel, la división entre los pueblos, que es fruto del pecado original, la Torre de Babel, el hombre que quiso ser como Dios, quedó cegado en su soberbia, y las lenguas se les confundieron, no se entendieron entre ellos, y así esa obra de alcanzar la plenitud quedó truncada para siempre. Por tanto, ahí ya tuvo que estar presente la promesa de Dios, porque si Dios creó amorosamente a Adán y a Eva y lo hizo a su imagen y semejanza, en un desbordamiento de amor comunicativo, porque a santo de qué, el resto de criaturas de la creación son imagen de Dios, son signo de su inteligencia y de su sabiduría y de bien hecho que está todo, pero no son imagen de Dios, son signo, huella de cosas que atribuimos sabiamente a Dios. ¿Y dónde debió estar esa promesa? Bueno, primero el pecado. Tu mujer parirás con dolor. Oh, parir es un castigo, por eso la gente no quiere tener hijos. No, porque hay una fuente de gozo enorme. Yo lo he visto en mi mujer, yo he tenido la suerte, como mi mujer es de familia de ginecólogos, yo he estado en los partos de todos mis hijos. Los he visto salir del seno de su madre. Yo lo he sufrido, no tanto como ella, por supuesto, y los dolores son tremendos, Con y sin epidural, Con y sin epidural. Sin epidural se recupera enseguida, con epidural dura mucho más la recuperación. Duele menos. Bueno, el caso es que el gozo y la alegría que produce poner sobre el pecho de su madre el hijo de su vientre, desbordan de alegría y se ponen a llorar de la emoción. Después de haber llorado de dolor, porque lloran de dolor, no hay dolor como el del parto. Dicen que el cólico renal se parece. No lo sé, gracias a Dios bebo mucha agua y no tengo cólicos renales, Y solo he visto el dolor de parto en mi mujer y porque por fe lo creo, que es un dolor muy doloroso. Eso es el fruto del pecado, que acompaña todo goce, porque no hay goce sin dolor. Parirás con dolor, y tú, hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, harás lo que tenías que hacer, pero antes ibas con gozo, y ahora te va a costar. Ese es el sudor del trabajo. Todo trabajo es adverso, todo trabajo cansa, todo trabajo agota, todo trabajo nos humilla, todo trabajo nos hace sentir, en muchas ocasiones, para qué sirve tanto esfuerzo. Tan poco reconocido, tan usado, tan manipulado, tan especulado, tan despreciado, tan poco valorado, y aún así, tanto que cuesta, y a veces no nos alcanza ni para el pan que hemos de comer, ni para el pan de nuestros hijos. Esto es el fruto del pecado. Y entonces, la promesa. Le dice a la serpiente, pongo enemistad entre tú y la mujer. Tú le morderás el talón, o sea, el dolor y el pecado. Este es la serpiente que nos muerde. Dice, pero tú, ella, te pisará la cabeza. Es lo que representamos aquí, en esta imagen de la Inmaculada Concepción de María. Ella es la que pisa la cabeza. Esto estaba prometido, la victoria definitiva sobre el mal, para lo cual la humanidad debía ser preparada. Y no podía ser preparada, confiada a sus propias capacidades, porque la razón no llega más que a constatar que el hombre está encadenado al pecado. Lo único que puede hacer es afrontarlo heroica y dignamente, o desear no haber nacido y desexistir. No hay más. O hacerse vanas ilusiones de que vamos a poder vencer el mal en el mundo y por nosotros mismos nos vamos a salvar. Esto es la modernidad. Y luego hablaré de esto. Esta es la promesa y para ella la humanidad debía ser preparada. Comunicación original de vida divina, infidelidad del hombre, promesa de Dios, origen amoroso de toda la acción divina sobre el hombre, poner a prueba, promesa, alianza, poner a prueba,
promesa, cumplimiento de la promesa, obediencia, desobediencia, pérdida de lo prometido por Yahvé, para que el hombre entienda que lo que gobierna y rige la historia es la libertad. Esto queda muy progre y veremos que la modernidad lo va a usar, la libertad. En efecto, la libertad del hombre ante los abismos de la promesa de Yahvé o los abismos insondables e invencibles del pecado. Ante la gloria prometida y deseada, no siempre conocida y deseada, y no siempre conocida y comprendida, casi nunca yo creo, aunque se nos van avances aquí en la tierra, la mayoría de ellos invisibles, que son los sacramentos. Presencia sobrenatural de Dios a través de lo natural. Hemos de creer que ese pan es Dios. Hemos de creer que Dios se ha hecho carne. Hemos de creer, porque cuesta mucho de creer. Porque lo propio del Espíritu es abominar la carne y maldecir el cosmos y desear no haber nacido, de hacerse la vana ilusión de pensar que yo heroicamente, Edipo, voy a vencer el destino que los dioses me han asignado. No hay más. Bien, y esta es la promesa. Y así fue preparado el pueblo de Israel, el primero que tuvo conciencia histórica cierta. Recuerda, origen, pasado, presente, donde con tu libertad te juegas tu destino, y el favor de Yahvé, que nunca te va a fallar si le eres fiel, y la tierra prometida. Y esto es la historia, desde el origen hasta el final. ¿Cuándo nace la historia? Desde el momento en que Adán y Eva pierden su condición originaria. Desde el momento en que son objeto de una promesa. Ahí nace la historia. ¿Cuándo acabará la historia? Con el cumplimiento definitivo de la promesa de Yahvé en el origen de los tiempos, la destrucción definitiva del mal, la derrota definitiva del pecado, que veremos con nuestros propios ojos naturales, cuando ahora lo vemos solo con los ojos de la fe. Por eso la historia solo nace de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, de la fe del pueblo de Israel, que curiosa y misteriosamente es el único pueblo que cruza la historia. Aún habiéndole sido infiel a Yahvé cuando se manifestó, cumpliendo su promesa en la descendencia de David por María y José, aún así continúa ese pueblo existiendo. Otros han servido al cumplimiento de su providencia. Ciro, rey de Persia, que destruye Babilonia y contra toda lógica, no solo libera al pueblo de Israel para que vuelva a su tierra, en vez de incrementar sus ganados de esclavos, sino que además sufraga que reconstruyan el templo. Vaya cosa más tonta, ¿no? O sea, liberas a tus esclavos y les pagas que hagan su templo. Qué cosa más rara, teniendo dioses distintos al tuyo. Así obra la providencia de Dios. O por ejemplo, cuando dice el Evangelio, llegada la plenitud de los tiempos, envió el Señor un ángel a un lugar de Nazaret, donde vivía una doncella María. Esto es la plenitud de los tiempos. Claro que es la plenitud de los tiempos. Salvíficamente hablando es la plenitud porque ahí se manifiesta el cumplimiento de la promesa. Pero también es la plenitud de los tiempos, miremoslo desde una perspectiva meramente humana y histórica. ¿Cuándo se difunde el anuncio del Evangelio? En el momento en que todo el mundo más desarrollado ha sido unificado por un gran imperio, una lengua, una cultura y un sistema de comunicaciones semejante a Internet, que son las calzadas romanas. Cuando todo el mundo habla inglés. Cuando todo el mundo viaja con... ¿Cómo se llaman estas compañías aéreas? Viajan y San Pablo se va de Anatolia a Tarragona y viaja por todo el Mediterráneo y se van los apóstoles hasta la India y por el norte de África y al corazón de Europa, como las compañías aéreas low cost. En este momento parece que los tiempos estén históricamente preparados. Esa Roma
de la que San Pedro dice cuando escribe desde Roma, que escribe desde Babilonia, que es la ciudad del anticristo. Es imperio romano que persigue la manifestación y el cumplimiento de la promesa en la historia. El que más sanguinariamente ha perseguido a los cristianos de forma cruel e ignominiosa. Eso es la plenitud de los tiempos, que Dios usa como un instrumento para la difusión universal del Evangelio. ¿Cuál era el momento propicio? Pues Dios lo propició, no porque decidió aleatoriamente que fuera eso, sino que también fue preparando. Pues lo mismo, los sujetos históricos sirven al cumplimiento del plan de Dios. ¿A qué sirvió España? España no es un pueblo elegido, pero sí fue designado para cumplir una misión histórica, llevar el Evangelio a más pueblos que ningún otro pueblo en la historia del mundo cristiano. Pues ya está. Cuando España hace eso, siendo infinitamente más pobre que Francia, solo hay que cruzar la frontera, siendo mucho menos poblado que Francia, universaliza algo que otros países. En eso no han sido tan capaces o tan dispuestos. Que Dios dispuso que hubiera reyes y príncipes que amaran servir a ese fin de la providencia. Pues sí, Dios también lo dispuso. Por eso hay que pedir pues, que Dios dé príncipes sabios y gobernantes santos a los pueblos. Y los pueblos que se enorgullecen de sí mismos presumen de tener reyes santos. Porque sirven a la providencia de Dios. Pero no son pueblos elegidos. Porque Dios en Israel ha querido elegir a toda la humanidad. A toda. Por tanto, no es cuestión de ver qué pueblo es el elegido. Solo hay uno de pueblo elegido. Y aún así contemplamos, con horror, cómo Dios se complace en asignarnos a nosotros tan indignamente visiones providenciales. Y cómo sigue mostrando predilección por su primer pueblo elegido para que cruce la historia, y como bien dice la fe de la Iglesia, el último que anunciará con su conversión la venida definitiva de Cristo. Y esto lo esperamos. Aunque ahora la liturgia se ha vuelto muy moderadita, toda la vida se había rezado por la conversión de los judíos, que es una forma de decir, ven, Señor Jesús. Si se convierten, es que viene ya. Naturalmente, esto irá precedido de signos que parecen contrarios a este ascenso natural y propio de la humanidad por su propio esfuerzo y sus méritos, que es la apostasía y la persecución de la Iglesia universalmente. La apostasía, cosa que estamos viviendo, y la persecución de la Iglesia, que ya se ha visto a lo largo de la historia, en varios episodios especialmente sangrantes, hasta que la serpiente ha aprendido muy sabiamente a perseguir a la Iglesia de manera incruenta. Es decir, sin ese escándalo del derramamiento de sangre que a este espíritu puritano del hombre moderno contemporáneo le horroriza. La sangre le horroriza. Todos somos muy pacifistas, entonces ahora no vamos a matar curas y quemar iglesias porque queda muy feo y es muy anticultural. Pero se entiende lo que quiere decir la persecución de la Iglesia. Con la mentira, y muchas cosas más, y con las leyes inicuas, y con mensajes perversos y todas estas cosas. Bien, esto es la historia. ¿Y entonces qué ha pasado luego? Pues lo mismo que le pasa a Abraham, lo mismo que le pasa al pueblo de Israel, lo mismo que le pasa a Israel cuando ya está en la tierra prometida, y es que pues tener tentación de apartarse de Yahvé y creer que Yahvé, danos un rey porque queremos ser como los otros pueblos, pues nos hacemos como los otros pueblos. Entonces olvidamos que somos un pueblo elegido. Y queremos ser como los otros pueblos y entonces nos secularizamos. Y esto es lo que le ha sucedido a Occidente. Y entonces es muy curioso que todas las ideas que podemos considerar defensoras del progreso, y esto es la modernidad, nacen de la secularización, ser como el siglo, ser como los demás, querer ser como los demás. Queremos ser como los demás, vivir como los demás, pensar como los demás, sentir como los demás, casarnos como los demás, tener familias como los demás, no como las que se habían fundado en la esperanza del cumplimiento de la promesa de Yahvé con alegría y con amor. ¿Se entiende esto que voy diciendo?
Y así nacen las nuevas ideologías de la modernidad, que son simples secularizaciones de la idea bíblica y cristiana de la historia. Existe un momento originario con un pecado original. Existe un proceso ascendente hasta la tierra prometida, que es el paraíso de la salvación. Pero para eso no necesitamos a Dios, ya nos lo damos a nosotros mismos, porque hemos entendido que el origen del mal es algo intrínseco y un error originario de la humanidad, que nosotros, por nosotros mismos, vamos a poder redimir y sanar. ¿Cómo? Por la razón. ¿No es lo divino en nosotros? Pues si es lo divino ya no necesitamos a Dios. Y entonces la razón es elevada a la categoría suprema. Curiosamente, la Revolución Francesa secularizó y destruyó y saqueó y quemó muchos templos de Francia. Se ve que la tarea era tan ardua que aún quedaron unos pocos. Y entonces en Notre-Dame de París, donde eran consagrados los reyes de Francia, y donde el rey de Francia consagró el reino de Francia a María, allí es entronizada la diosa razón mediante un acto cívico de culto del hombre a sí mismo, asumido en esa diosa razón, que es una forma de decir que el hombre se rinde culto a sí mismo y a su razón, con la cual va a eliminar el mal del mundo y va a darse a sí mismo la tierra de promisión y de felicidad perpetua. Se ve el sentido de esto, Y quien dice la razón, dice todo aquello que signifique lo que en la tradición cristiana se llama vivir según la carne, que no quiere decir en sentido dualista dejarse llevar por los instintos sexuales o los apetitos corporales, ¿no? Y los placeres, no. Vivir según la carne significa vivir según uno mismo, es decir, el hombre que vive según el hombre. En cambio, vivir según el espíritu no quiere decir vivir contra la sexualidad y el tabaco y las cervezas y el buen jamón y el buen queso y los guateques con los amigos, ¿eh? No, quiere decir vivir eso según Dios. Ese es el hombre del espíritu, el que lo ve todo signo de el amor de Dios por nosotros, todo. Beber cerveza, en paraíso, la cerveza será mejor. Ya beberemos como Dios manda, que aquí nos desmadramos de cómo se debe beber cerveza y otras cosas peores. No se entiende esto que digo así, que solo lo podemos decir poéticamente, porque no nos lo podemos ni imaginar lo que será. Por eso la fe cuesta tanto, porque en estas cosas hasta cuesta ayudarse de la imaginación, porque no lo podemos llegar a imaginar. Por eso a veces la fe es tan humillante, porque uno ya no sabe ni cómo cree. Es muy difícil creer, ¿eh? Hay que pedir a Dios que nos dé fe, por eso se pide que nos dé fe, que es una virtud infundida, por eso es teologado, que viene de Dios. Hay que pedirle que no nos falte la fe y saber aguantar el tipo cuando humanamente nuestra carne nos diga que esto, que yo no lo veo claro, pero bueno, pero no es por ti que lo has de ver claro, es porque has sido iluminado y has tenido momentos en que lo has visto, pues has de ser fiel, porque eso es tu historia personal, como la de Abraham, como la del pueblo de Israel y como la de toda la humanidad. No lo ves, pero eres fiel. Vas por el desierto y no lo ves, pero eres fiel porque sabes que se te ha hecho una promesa. Y hay momentos en que tú has visto, bueno, el rostro de Yahvé no, pero su voz la has escuchado. Se te ha manifestado. Todos sabemos cuáles son estos momentos en nuestra vida. Se nos pide fidelidad a eso. Como los pueblos debieran saber en qué momentos de la historia se ha manifestado claramente en su historia cómo Dios ha abundado en dones de providencia sobre ese pueblo del cual somos herederos. Debiéramos ser fieles a esos momentos, porque ahí se ha manifestado lo que Dios nos ha pedido y lo que nuestros padres han sido capaces de hacer. Bueno, entonces debe existir un pecado original y debe existir una tierra prometida. Y una forma
de llegar a la tierra prometida. Pues vamos a ver cuál es. ¿Cuáles son esos grandes movimientos mesiánicos que inmanentizan, atribuyen al hombre aquello que es propio de Dios? Yo hablaré básicamente de 3. Y si llego, creo que sí, queremos acabar. De un minuto. Ostras. No, millón. Vale, bien, vale, pues aceleraré. Son el liberalismo, un hijo bastardo suyo que es el nacionalismo, y el marxismo-comunismo. Pero luego quería explicar a Nietzsche, porque es muy interesante. Bueno, primero, ¿cuál es el pecado original? El pecado original es la falta de libertad, es decir, todo aquello que el hombre ha hecho para restringir la condición natural del hombre libre. El hombre es bueno y libre por naturaleza. Entonces el pecado ya no es algo que esté arraigado en la condición del hombre, sino es el resultado de un acto, y ese acto tiene un carácter meramente social, cultural y político, también económico, que son las restricciones a la libertad. Porque la naturaleza está muy bien hecha. Entonces todos los males le vienen al hombre de no haber permitido que la naturaleza manifieste este poder generador y creador de justicia, de equilibrio, de orden, de belleza y de felicidad. Por tanto, el mal original está en la desnaturalización de la naturaleza original. Y esa desnaturalización, ¿cómo se ha producido? Si lo propio de la naturaleza es su libertad generadora, las restricciones a la libertad es lo que debe ser eliminado para que la naturaleza en su natural desarrollo consiga el equilibrio, la justicia y la felicidad. ¿Me explico? ¿De dónde viene, pues, el pecado? De las restricciones a la naturaleza. ¿Y cuáles son esas restricciones? Ideas erróneas, morales represoras, prohibiciones, leyes, normas, costumbres y sobre todo la religión, que es la madre de todas las leyes, de todos los sistemas políticos y de todos los sistemas morales. Entonces, cuando consigamos eliminar y destruir todas estas restricciones, la fuerza de la naturaleza, la libertad, conseguirá el equilibrio, la justicia y el progreso, desarrollo y evolución hacia la plena felicidad en la tierra. Ya no hace falta Dios, porque Dios es la naturaleza y la libertad es Dios. La razón es su guía, o al revés, la libertad es la guía de la razón. Por eso hay que liberar la razón. Hay que liberar la razón de la religión, libertad de cultos. Cuando en las Cortes de la Primera República se discutió sobre la libertad de cultos, alguien dijo muy acertadamente: ¿qué tontería es esta de la libertad de cultos si en España no hay cultos? Solo hay un culto que es el culto católico. Y las otras minorías son raritas y, bueno, todo el mundo lo sabe y están toleradas. Que los anglicanos hacen culto en su embajada y los musulmanes pues hacen culto donde pueden, como ahora en las calles, yo qué sé. Pero claro, la libertad de cultos, ¿para qué estaba hecha? Para destruir a la Iglesia Católica, por supuesto. La libertad de conciencia, ¿para qué estaba reivindicada? Para usar la libre razón para destruir que pueda existir una única verdad. Porque no hay más verdad que la búsqueda de la verdad, no la verdad. La verdad es la búsqueda. O sea que cuando la gente dialoga y no se pone de acuerdo, esto es un acto de autenticidad. Cuando alguien dice, oiga, lo verdadero es esto, es un acto impositivo contra la libertad. ¿Me explico? Porque lo importante no es la verdad, es la búsqueda de la verdad. Porque esa búsqueda lo que hace es derribar barreras. ¿Se entiende? Derribar presas para que el agua, es decir, la fuerza de la naturaleza, su libertad generadora y creadora, fluya constructivamente, progresivamente, generativamente.
Por eso los liberales piden libertades, pero niegan toda verdad, porque no hay más verdad que el origen, la fuerza de la naturaleza y la razón, y el destino al cual nosotros ignoramos, pero ellas nos van a llevar. Y así seremos plenamente felices. Ya sabemos cuál es el pecado original. La religión, la cultura, la moral, la tradición, la ley, el Estado, la familia, todo eso ha de ser destruido, porque ha de ser el hombre completamente libre para vivir según su libre albedrío. Para la verdad, no, la verdad es la libertad. No aquello que la libertad debe buscar. De ahí todas las condenas tradicionales del magisterio por el liberalismo, que la gente no entiende. No entiende, porque creen que el liberalismo es una mera cuestión de gestión política o económica, porque así se vende el liberalismo para engañar a la gente. Creen que es una cuestión de libre mercado. Dejen ustedes actuar a las fuerzas del mercado. Ya verán cómo el mercado se corregula. Es esto. ¿Por qué? Porque hay una fuerza intrínseca. Ya no es un poder trascendente que rige y gobierna la historia y la lleva a su plenitud. No, es la fuerza del destino. ¿Entienden? Esta cosa romántica. Es en el romanticismo que se dan estas ideas y eclosionan con fuerza. Y entonces la naturaleza se explica, se desarrolla y se manifiesta a través de la razón. O, ¿por qué no?, de los sentimientos y los instintos. ¿Por qué no? Todo forma parte de la naturaleza, dice Rousseau. Más bien, la razón es un derivado de los instintos. Los instintos, en su progresiva manifestación, acaban desarrollando una actividad superior de la natural inclinación instintiva del hombre, que es el acto racional. ¿Qué es la razón? Es una derivada de la biología en su proceso evolutivo, digámoslo así, como lo plantean los evolucionistas positivistas. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hacer caso al instinto. ¿Qué es el instinto? El instinto es algo que está ahí, que es irracional, que se manifiestan los deseos, la gente se pone a bailar, una manifestación de instinto, el instinto creativo. Pinta, hace las casas de una forma, comen estas cosas de esta manera y no de otra, porque el instinto es creador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el hombre tome conciencia. Recuerda, Israel, ten conciencia de las libertades que te oprimen. Ten conciencia que los curas te engañan, la iglesia te oculta la verdad, el poder te oprime. Toma conciencia de la libertad a la cual has sido llamado, por la cual conseguiremos la plena fraternidad y la plena igualdad, que es la realización de la justicia en la tierra. Por eso las monedas de la República por excelencia siguen teniendo ahí a la Mariana, repartiendo la libertad por el mundo. Por eso regalaron la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos, que parece su consecución con la imposición universal de la democracia. Así tenemos el mundo árabe que ha saltado por los aires y ha retrocedido pues prácticamente un siglo en su desarrollo creciente. ¿Por qué? Porque la democracia es esto, es el destino necesario de los pueblos. Lo que pasa es que hay pueblos que aún no lo entienden. Toleraremos a estos, como toleraremos a Franco, porque pues ya se sabe, pues nos sirve para luchar contra los rusos comunistas y mantener el orden y que no avance el comunismo en España, pues gracias a Franco, pero ya se sabe que esto, la libertad y la democracia han de llegar necesariamente, porque es el destino necesario del pueblo de Israel en el desierto, que camina hacia la verdad por la libertad. Claro, es que la verdad es la libertad. Al final lo que interesa es que haya libertad para todo, porque si no hay ni barreras ni constricciones, se realizará esta felicidad humana. Por cierto, la Mariana, esto se llama la Mariana, esta senyora que va escampant el gra de la llibertat, va sembrando la libertad, porque los revolucionarios franceses legitimaron con la obra del padre Mariana, que era un jesuita español, que justificaba el regicidio en casos extremos, pues la decapitación de Luis XVI, que era un buen hombre y era un rey piadoso y bueno, lo decapitaron y entonces justificaron con la obra del padre Mariana la decapitación del rey, que según ellos era un tirano. Claro, desde esa perspectiva todo es tirano, desde las suegras hasta el cura y el precio del grano que debe ser el comerciante, que es un usurero. Todo es opresión. Su padre Mariana, tomaron el nombre de la Mariana. O sea, los franceses, pues es una española la que va por ahí sembrando el trigo de la libertad, que es la Mariana. El padre Mariana, que era un español jesuita, bastante acertado en muchas cosas. Bueno, escribió una historia de España magnífica.
Hasta el siglo XIX, prácticamente, la historia de España que se estudiaba era la historia del Padre Mariano. Aún se venden por ahí historias del Padre Mariano. Si alguien estudia historia, la primera edición es de final del siglo XVI, 1596, en latín, si no recuerdo mal. Luego se fueron haciendo muchas ediciones hasta que vino la de La Fuente, que es primera historia liberal, siglo XIX. Bueno, esto es una anécdota. Ven, para el liberalismo, la tierra prometida, el procedimiento, la ley, destruir toda ley, y el pecado original, todo aquello que constriñe el natural deseo de la libertad que a través del hombre va a realizar su proyecto de felicidad. Y el nacionalismo, pues es lo mismo, pero transformado en la conciencia nacional. Hay que tomar conciencia de que somos una nación. Y entonces, como siempre, hay una élite que dirige el camino hacia la libertad, otra élite que dirige el camino de construcción de la identidad y de la conciencia nacional. En el siglo XIX, cuando los liberales quisieron hacer de España una única nación-estado al estilo francés revolucionario, porque eran los que nos habían anunciado cómo se llegaba bien a la libertad y a la felicidad, aquí en España quisieron hacer lo mismo y entonces nos tuvieron que educar para que tuviéramos conciencia de Estado y nación española. Entonces surgió el nacionalismo español, que quedó una cosa como así a medio camino, porque quiso renunciar a sus orígenes, claro. El nacionalismo español liberal no es de origen cristiano, aunque reconoce que el cristianismo es, como dicen por ejemplo Herder en relación a la nación alemana, el cristianismo católico es la expresión del género hispano. No es que sea verdad, es que como somos españoles, somos católicos, faltaría más. Como usted que es alemán, lo que debe hacer es buen luterano, y esto es la Kulturkampf de Bismarck en Alemania, todos hemos de ser luteranos. No porque sea la religión verdadera, sino porque el luteranismo es la expresión del genio alemán, como lo es el gótico frente al arte neoclásico. La Catedral de Colonia la acaba Bismarck porque la Catedral de Colonia, que es gótica, hombre, lo gótico es lo germánico. Y de paso los católicos de la Renania pues estarán contentos porque les acabamos la catedral. Pero que quede claro que hacemos la catedral porque es una manifestación del espíritu del pueblo alemán del cual vamos tomando conciencia para la construcción del Estado. Esto es una idea liberal. Y la conciencia es esto. Recuerda a Israel. Pues recuerda que tú has de tener conciencia de que eres un pueblo destinado a alcanzar tu plenitud histórica por el Estado. El Estado es la plenitud de la nación. Y estos son todos los nacionalismos, todos, que es un hijo del liberalismo y de esta secularización de la idea cristiana de la historia. Evidentemente no hay nada sobrenatural, porque la felicidad nos va a venir de la plenitud de la nación y del Estado. La felicidad nos va a venir de la plenitud de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto es la tierra prometida, no hay Dios. La naturaleza es Dios, con lo cual es un panteísmo social, es un panteísmo político. No somos nada fuera del Estado. Esto lo dijo Mussolini. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Esto es el nacionalismo. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Por eso los estados nacionales lo que hacen es acrecentarse constantemente para hacer que el ciudadano sea la proyección del Estado. Es decir, lo que esas élites dirigentes del pueblo de Israel en el desierto han pensado, y solo ellos saben, porque son los guías del pueblo, hacia dónde deben conducirnos para alcanzar nuestra plenitud. Lo mismo sucede con el marxismo comunista. ¿Cuál es el pecado original? La apropiación de los bienes de la tierra por parte de unos, expoliando a los otros. Por tanto, ¿qué rige el proceso histórico? La lucha de clases. Luchan entre sí, y esto naturalmente va revistiendo formas distintas en la medida que las circunstancias materiales se modifican y una forma de explotación entra en crisis porque se colapsa y entonces surge una transición a otra forma de explotación. Y así tenemos pues una estructura feudal, tenemos una estructura, bueno, primero esclavista, luego feudal, cuando se colapsa se desarrolla la capitalista, ¿no?, por el liberalismo y todo esto, hasta que esto llegue a su máxima plenitud, porque hay un momento en que la historia llega. Y este momento es el momento de la revolución. La revolución es el juicio final. La revolución es el momento en que se separan los buenos de los malos. Los amantes de la libertad de los enemigos de la libertad.
el pueblo de los opresores del pueblo, los verdaderos patriotas de los traidores de la patria, del verdadero pueblo alemán de los enemigos del pueblo alemán, a mi derecha, a mi izquierda. Y la revolución es el acto de justicia final por el cual muere el viejo mundo y nace un mundo nuevo. Nace el mundo de la libertad, nace el mundo de la plenitud de la nación, nace el mundo del paraíso proletario. La revolución, que el mundo estalle para que nazca una vida mejor. Y ahí, a sangre y fuego, el mal es destruido. Esto lo hemos vivido en todas las revoluciones. Para que tras ese juicio final, que tiene la continuación en la dictadura del proletariado, finalmente cuando la dictadura del proletariado, conseguida por el liderazgo de los nuevos patriarcas del pueblo, en camino hacia la tierra prometida y deseada, que es el partido nos guía, como Moisés en el desierto guió al pueblo de Israel. El partido nos guía, como las élites de la revolución o las élites del Estado y de la conciencia nacional, nos guían a ese acto supremo por el cual el mal es definitivamente derrotado, es decir, la mujer pisa la cabeza de la serpiente, la libertad destruye el mal, la revolución y el partido destruyen el mal, la nación se libera de sus opresiones y llega a alcanzar su plenitud y su desarrollo. Esto es el marxismo. Bueno, me quedan 5 minutos aún. Sí. Bien, ¿qué vemos en esto? Vemos que todas estas derivaciones de la modernidad no son sino secularizaciones de la idea bíblica cristiana de la historia. Es el mismo esquema. Un mal original, una promesa o una premonición de liberación y de salvación, un proceso, un juicio final, un inicio de un mundo nuevo en plenitud. ¿Dónde está Dios? En la voluntad soberana de la nación, en la voluntad popular, en la conciencia de las gentes. Eso es Dios, eso es la naturaleza que obra. Es un panteísmo. Curiosamente, mantiene el esquema de algo que es contrario a esto, porque solo se entiende desde una perspectiva de la revelación que la historia tenga un horizonte de redención y una certeza, no solo esperanza ya, sino certeza de que el mal haya sido derrotado. ¿Cómo entonces es compatible una cosa con otra? Y entonces, a ver si lo consigo y no falla, santo Dios, no estoy seguro. Falló. Lo tenía preparado, pero es lo que pasa con estas cosas. Viene Nietzsche y denuncia esto que yo acabo aquí de poner ante ustedes como evidente. ¿Cómo se puede sostener la fe en el progreso si no hay Dios? Ni hay horizonte de salvación que se nos haya dado. Y entonces Nietzsche quería leerles algunos fragmentos de este magnífico texto que es La muerte de Dios, que algunos, pues ustedes seguramente ya conocerán. Lo tenía aquí preparado, pero en el momento en que lo he ido a recuperar, ¡pum! El demonio también va por la red, ¿eh? Y viste de Prada. También es la edad, sí, que ya no estén por estas cosas. A ver. ¿Y cómo se ve aquí? Contenidos. A ver, cursos. Me cachis la porra. Bueno, yo les pido disculpas porque pensaba que tenía el texto en casa y lo iba a traer en papel, y cuando lo he buscado me he dado cuenta que la memoria falla enormemente y entonces nos vamos y no estaba en casa. Aquí, hombre. Cotón. Bueno, quiero verlo. Bien. Con paciencia llegamos.
Bueno, hay un texto simpático que habla, lo conocerán, de cómo se transforma el espíritu. Primero el espíritu es león. Bueno, primero es camello. Camello es la idea del mundo cristiano, del hombre engañado por la falsedad, que carga sobre sus jorobas, los mandamientos, los errores y ese pecado original. Bueno, luego viene el león, que es el momento revolucionario de la historia de la cultura y de Occidente, y luego viene el niño. El niño está por llegar, es el superhombre. Pero bueno, ya lo vemos entre nosotros, ¿no? Porque antes les ponía el ejemplo de esta chica o este chico que está sentado con sus pinganillos viendo una mamá embarazada o una viejecita trotinada con muletas y no se levanta. Claro, si aún sigue siendo un poco normal, se siente culpable y hace así, disimula porque se avergüenza, ¿no? Pero otra cosa es que ya se siente inocente y no siente nada. Ve a esa persona y no siente nada. Esto es el niño. El niño es puramente inocente, es decir, no tiene sentido de la culpa ni de la responsabilidad. Y eso es el superhombre que está por llegar. Pero yo quería más bien leer este texto, que me parece mucho más luminoso de lo que estamos explicando así. Dice, a ver, ¿no habéis oído hablar de ese hombre loco que en pleno día encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Le suena este texto porque es muy clásico de Nietzsche. Como ahí había muchos que no creían en Dios, o sea, casi todos hoy en día, pues se reían de él y se burlaban. ¿Qué? ¿Se ha perdido a Dios? ¿Qué? ¿Has perdido a Dios como un niño? Jijiji, jajaja. Se te ha escondido. Fíjate, igual tiene miedo de nosotros. O se habrá ido muy lejos. Ha emigrado y así se reían y tal. Bueno, el loco se precipitó en medio de ellos. Aquí viene lo bueno. El loco es el profeta del superhombre, que es él, Nietzsche. Nietzsche es él, que ahora va a juzgar a toda la modernidad. A toda la modernidad. No es un moderno, es un hipermoderno o un posmoderno. Dice, la modernidad ha muerto. Volvemos a lo del principio. Viene lo siguiente. En medio de ellos los traspasó con la mirada y dijo, ¿dónde se ha ido Dios? Y os lo voy a decir. Les gritó, nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Pues es evidente que Dios ha muerto en nuestro mundo, ¿no? Todos somos sus asesinos. ¿Cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Qué figuras literariamente tan agudas? El infinito. ¿Cómo hemos podido acabar con el infinito? ¿Cómo hemos podido hacer eso? ¿Quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? La línea que separa el mundo creado de Dios creador, lo trascendente de lo inmanente. Nada, se ha confundido, ya no hay más que esto de aquí. Volvemos al mundo pagano griego, esta visión cosmológica. ¿Qué hemos hecho al separar la Tierra de la cadena de su Sol? ¿Van viendo todas estas imágenes? Tan bien encontradas. ¿A dónde se dirigen ahora los movimientos de esa Tierra separada de su Sol? ¿Cae? ¿Hacia adelante? ¿Hacia atrás? ¿No caemos incesantemente? Pero es que ¿hay aún un arriba y un abajo? ¿Hay aún un arriba y un abajo? Si no hay Dios, ¿qué es arriba y qué es abajo? A ver, perdone, ¿qué es el pecado y qué es la tierra prometida? ¿Pero es que hay tierra prometida y hay pecado? ¿Pero no se dan cuenta, señores de la modernidad, que si Dios no existe, si el Logos no existe, si la verdad no existe, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es la tierra prometida? ¿Qué es la justicia? ¿Pero qué dicen? ¿Qué es la plenitud de la nación? ¿Pero qué se inventan? ¿Qué es arriba y qué es abajo? ¿Qué es un hombre y qué no es un hombre? Si no hay logos, si no hay Dios, si no hay sol, ¿qué están ustedes prometiendo aquí? ¿Cómo saben que el mal es el mal y el bien es el bien? ¿Cómo usted promete una felicidad en este mundo si todo esto es un camelo? ¿Van viendo lo que dice Nietzsche? Es como muy luminoso, porque denuncia toda esta falsedad de la modernidad, del liberalismo, del marxismo, y naturalmente antes se ha cargado el cristianismo, pero tiene la gracia de decir, Dios, o sea, usáis el esquema bíblico tras haber cuestionado aquello que la revelación os aporta. Hombre, no, cerremos el ciclo. No hay ni mal originario,
Ni hay esperanza ni tierra prometida. ¿Qué estáis engañando aquí a la gente? Esto es Nietzsche, ¿eh? El nuevo hombre está por llegar. Esto es otra cuestión. Pero esta es la gran idea. ¿No vamos errantes a través de una nada infinita? ¿Qué es la nación? Nada. ¿Qué es nada? Si no hay Dios, no hay nada. 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 ¿Es esto de Buda? ¿Es esto de Buda? ¿Es esto de Buda? Nada. ¿No es necesario encender linternas en pleno mediodía? Que aún vivimos de esa luz. El sol se ha extinguido, no hay Dios. Como la luz viaja en el espacio, no llega su eco. Y aquí aún tenemos luz al mediodía. Yo he llegado con una linterna, porque esa luz la habéis apagado, ¿eh? Y aquí nos vamos a quedar a oscuras. ¿Qué luz brillará en medio de la oscuridad? El superhombre. No es necesario encender. ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? Está muy bien visto. Marx entierra a Dios. Todo el racionalismo entierra a Dios, difumina a Dios, la negación de la revelación, los sepultureros entierran a Dios, aún están en nuestro entorno. ¿Nada olfateamos aún de su descomposición? ¿Se ha muerto Dios? Esto apesta. ¿No veis todos estos ecos de dioses? La nación, la libertad, la república. Estas cosas son cuentos. También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, nosotros somos quienes lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién borrará de nosotros esa sangre? ¿Qué agua podrá purificarnos? ¿Qué expiaciones? ¿Qué juegos nos veremos forzados a inventar? En català està tan ben dit, això. Quan el pare no té pa, no hi ha pa aquí, no hi ha llum, no hi ha sol, no hi ha res. La canalla fa ballar. Ens haurem d'inventar coses per tenir a la gent distreta, perquè no hi ha Déu, ni bé, ni justícia, ni llibertat, ni horitzó. Tots sabem que és mentida. Hauremos de inventarnos cosas para tener esperancitas y no caer en la cuenta que si no hay Dios y Dios no viene, aquí no hay esperanza posible. ¿No estamos forzados entonces a convertirnos en dioses? ¿No será demasiado grande para nosotros este acto? No hubo en el mundo acto más grandioso. O sea, Nietzsche lo aplaude, es verdad que teníamos que acabar con todo esto. Pero hombre, que vivamos aún de los ecos y las resonancias de esto, tíos, ¿os dais cuenta que no se aguanta ni la fe en el progreso, ni la creencia de que aquí vamos a alcanzar plenitud y felicidad en este mundo? Esto no se aguanta de ningún modo. Aquí cayó el loco, miró de nuevo a sus oyentes, todos callaron, se quedaron así muy raros. Por último, arrojó al suelo la linterna, o sea, él que era portador de una nueva luz, se apagó, se rompió en mil pedazos. He llegado demasiado pronto. Todavía no es mi hora. Este gran acontecimiento está en camino, no ha llegado a oídos de los hombres. Es necesario dar tiempo al relámpago y al trueno, etcétera, etcétera. Este acto está más lejos de los hombres que el acto más distante, y sin embargo, ellos lo han realizado. O sea, una Cataluña atea quiere construir la nación de su plenitud histórica. Esto es un cuento. Esto lo dice Nietzsche. O sea que todos que son muy progres y muy amantes de Nietzsche, si hubieran entendido esto, verían que estos son, pues, ceballar la canalla. Distraernos con creaciones que nos mantengan como al asno moviéndose tras la zanahoria, que nunca la va a alcanzar, pero al menos nos movemos. Pues se mueve. Y esto es el progreso. La cuestión es moverse y no ir a ninguna parte. Quiero decir con esto, y en muy breves índices, solo podemos tener conciencia verdaderamente histórica y solo podemos tener esperanza terrenal, porque hay una esperanza ultraterrena. Y esperamos que venga una nueva Jerusalén, porque Cristo que lloró ante esta Jerusalén y la ama. Cristo ama esta Jerusalén, ama sus calles y sus gentes. Cristo ama a los pueblos y desea que vengan a Él. Venid a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera, o al revés. Venid a mí. Y sufre por ver sufrir a las gentes que han sido creados por Él, porque por Él todo fue creado, Él que es el logos eterno del Padre. Y esperamos que en Él todo sea consumado.
esta Jerusalén, esta de aquí, esta tierra, amada por Cristo, pisada por Cristo, es la que nosotros hemos de esperar un día ver transfigurada. Y cuando seamos llamados tras la resurrección de nuestra carne, y nuestra carne sea glorificada, podamos ver el cumplimiento de todas las esperanzas humanas en Cristo y en esa nueva Jerusalén que nos será dada no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Así sea.